Envejecer saludablemente es posible. En el 2050, la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas se va a multiplicar por 3. Es un reto para este siglo XXI poder poner conciencia en relación a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la ELA, la demencia, etc. Sabemos que solo el 5% de los casos de Alzheimer son de origen genético, por tanto la epigenética cobra una importancia crucial y lo más importante es incorporar un estilo de vida saludable. El conocimiento y la comprensión de los procesos biológicos relacionados con el envejecimiento nos abre las puertas para tener oportunidades de intervención que hemos resumido en 10 claves, a través de este vídeo divulgativo con un lenguaje sencillo dirigido a todos los públicos. Vamos a enumerar dichas claves. Primero, el conocimiento y la comprensión de la programación perinatal. Segundo, la salud mitocondrial. Tercero, el ejercicio físico frecuente. Cuarto, la nutrición de protección neuronal. Quinto, gestión del estrés. Sexto, los ritmos circadianos y el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Séptimo, la comprensión de la neuroplasticidad y la importancia de la conectividad neuronal. Octavo, terapias cuerpo-mente, la meditación, yoga, qigong, pilates, la musicoterapia, etc. y sus beneficios en la salud neuronal y el envejecimiento. Noveno, el cuidado de las relaciones, personales, familiares, profesionales, y la relación con uno mismo, la paz, un gran regalo para nuestro sistema nervioso. Décimo, la espiritualidad, una vida plena de sentido, vehiculizado a través de un estilo de vida saludable e integral, en la que vemos a la persona como un ser humano completo y una manera de evolucionar y dejar una semilla en este mundo. Queremos transmitir un agradecimiento muy especial a Nieves Ferrer Romeu y Buifa SL, por su voluntad de apoyar la investigación en enfermedades neurodegenerativas e patrocinar esta iniciativa. Su sensibilidad ha permitido reunir a 19 profesionales, entre ellos médicos formados en salud integrativa, patólogos, farmacólogos, psicólogos, médico experto en nutrición, psiquiatra, enfermera, fisioterapeutas, licenciados en INEF, especialistas en pilates terapéutico, sistema río abierto, profesores de yoga, meditación, qigong, y experto en Neurological Music Therapy. El curso online, valorado en 1.000 euros con más de 150 horas de contenido teórico práctico, gracias al patrocinio de la empresa familiar Buifa SL, va a tener en esta segunda edición del curso un coste de 250 euros para la formación dirigida a los profesionales y un coste de 75 euros para la formación dirigida al público en general. La propuesta se ha materializado en una doble formación teórico-práctica, una primera formación con un lenguaje más sencillo y comprensible para todos los públicos, pacientes, cuidadores, familiares y público en general, y otra formación más técnica y profunda dirigida a profesionales. Os dejamos con el vídeo las 10 claves para tener un envejecimiento saludable y para la prevención y tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas. Esperamos lo disfruten. Un fuerte abrazo desde el Centro Arjuna, 10 años al servicio de la salud con un enfoque integrativo y humanista. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Tenemos la gran ilusión de compartir una información que pensamos que es muy interesante en los momentos en los que nos encontramos y está relacionado con la enfermedad neurodegenerativa y con el envejecimiento. Vamos a compartir lo que nosotros hemos resumido como oportunidades de intervención a través de 10 claves. Pero antes de entrar en cada una de ellas, quisiera compartir unos datos significativos en relación a este tipo de enfermedades. En el 2050, la incidencia de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia se va a multiplicar por 3. Hay otro dato importante y es que en relación al Alzheimer solo el 5% de los casos son de origen genético. Por tanto, la epigenética juega un papel crucial. Y otro dato muy interesante, y es que 20 o 30 años, incluso más, antes de la aparición de los primeros síntomas, es cuando comienza ese caldo de cultivo donde más adelante se va a manifestar la enfermedad. España es uno de los países con la esperanza de vida más alta, pero muchas personas realmente llevan una vida con mucha medicación.
a partir de cierta edad. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente estos años de más que vivimos son de calidad? ¿O más bien la mayoría de las personas tienen un envejecimiento llamado patológico? Buenos días, Tomás. Bueno, hay un tema muy interesante y antes de entrar en las claves, pues bueno, saludarte y darte las gracias por compartir lo que yo creo que será una información de mucho interés. Muchas gracias por la invitación a ti, Miguel Ángel. Un saludo para todos y sí, bienvenida a esta apertura, pues a compartir, a revisar un poco los conocimientos actuales de todo este tema de enfermedad neurodegenerativa y envejecimiento, donde en este momento están aportándose una serie de conocimientos y una manera de entender la biología de la enfermedad, la evolución y los tratamientos, las oportunidades de intervención, que hace que se presente realmente una visión muy diferente a la que hemos mantenido hasta ahora. Y eso es lo que nos ha animado especialmente a revisar todo este contenido, pues desde una visión que aparece como muy nueva y como una obligación casi de revisar qué es lo que venimos haciendo hasta ahora. Sí, realmente estamos viendo que tratamientos para este tipo de enfermedades se están haciendo muchas investigaciones, gastando mucho dinero y realmente no se encuentra un tratamiento que ahora mismo sea realmente efectivo, ¿no? Eso es. Esto es muy llamativo, Miguel Ángel. Fíjate que llevamos ya como 30 años siguiendo una pista en donde, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia más común en el mundo occidental, como tú ya has mencionado, y lo que sabemos cuando tenemos el cerebro de un paciente en nuestras manos, ese tejido es un órgano que se ha atrofiado, está mucho más pequeño, las cavidades del cerebro han aumentado porque el tejido ha disminuido, y cuando miramos al microscopio qué es lo que está pasando ahí, hay una serie de claves que son bien conocidas, en donde vamos a destacar el acúmulo de una serie de placas, las placas de beta amiloide, que se acompañan de inflamación y que esa inflamación lesiona tanto el tejido cerebral, las neuronas, como su función, la comunicación entre ellas. Son solo unas pinceladas, pero son muy importantes, porque cuando comprendemos qué es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, lo que hemos querido hacer es centrar todos los esfuerzos en eliminar la placa de beta amiloide, partiendo de la base de que es este acúmulo anormal el que está produciendo la inflamación y la alteración en el tejido. Y por eso, durante mucho tiempo y en la actualidad, se ha realizado un esfuerzo descomunal a la hora de encontrar formas de eliminar esa placa. Lo más avanzado son los anticuerpos monoclonales que detectan los componentes de la placa y que tratan de eliminarlos. Y fíjate lo que ha sucedido recientemente. El año pasado en Estados Unidos se puso en marcha por vía de urgencia, cuando se hace un aporte científico que se considera muy relevante, pues lo que sucede es que todo va más rápido, las autorizaciones y la puesta en marcha de la incorporación de ese medicamento. En Estados Unidos comprobaron que efectivamente un anticuerpo monoclonal, uno más, el aducanumab, pero hay otros que durante todos estos años se han puesto en marcha, tiene la capacidad de eliminar la placa de beta amiloide. Pero lo que ocurrió es que cuando se siguen a los pacientes a los que se les retira parte de la placa de beta amiloide, clínicamente no mejoran. La memoria, la atención, la concentración o la evolución de la enfermedad no se afectan. Y entonces eso hizo, y fíjate en qué momento, en qué encrucijada nos encontramos, que mientras que en Estados Unidos aprobaban este medicamento y lo ponían en marcha por vía de urgencia,
Sin embargo, la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, no lo consideró igual. Y aceptando que el anticuerpo tiene la capacidad de retirar la placa, sin embargo, como clínicamente no hay beneficio, no se autorizó. Entonces, estamos en una auténtica encrucijada donde lo que está ocurriendo es que están apareciendo otras formas de ver y de entender la enfermedad y otras propuestas que a veces parecen un poco disparatadas, pero en ese momento estamos. Muy bien. Si te parece, vamos a enumerar estas claves, estas oportunidades de intervención, y luego vamos a ahondar un poquito en cada una de ellas. Y cada una, pues hay muchísimo de lo que hablar. La primera de las claves sería el conocimiento y la comprensión de la programación perinatal. La segunda sería la salud mitocondrial. La tercera sería el ejercicio físico frecuente. La cuarta, la nutrición de protección neuronal. La quinta sería la gestión del estrés. La sexta es la importancia de los ritmos circadianos y el equilibrio del sistema nervioso autónomo. La séptima es la comprensión de que el cerebro es plástico, es la neuroplasticidad y la importancia de la conectividad neuronal. La octava es la importancia y los beneficios de las terapias cuerpo-mente, como la meditación, el yoga, el qigong, el pilates terapéutico, la musicoterapia, etcétera, etcétera. La novena es el cuidado de nuestras relaciones. A nuestro sistema nervioso le sientan muy bien los estados de paz. La paz con uno mismo y la paz con el entorno. Y por último, todo tiene que tener un sentido. Es decir, una intervención o un abordaje, tanto en la prevención como en el tratamiento, ha de incluir la espiritualidad. Todo tiene que tener un sentido de vida. Una vida saludable e integral. Y que realmente nos ayude a poder evolucionar y dejar una semilla constructiva en este mundo. Empecemos por la primera, Tomás. Es poco conocido la programación perinatal. Es importante que la reconozcamos y que la incluyamos tanto en la prevención como en el tratamiento. Bueno, Miguel Ángel, con esta presentación que has hecho, incluyendo todos estos puntos, verdaderamente ahí tenemos, bueno, un universo entero por investigar, por conocer, por desarrollar, por experimentar. Hay mucho contenido ahí. Y antes de responderte, a mí me gustaría señalar que en esta actividad, que gracias, como tú has dicho, pues a esta familia buena que quiere hacer llegar pues un mensaje a todas aquellas personas con esta enfermedad, y no solamente a ellas, sino también a sus familias, a los cuidadores, a las instituciones. Hay que tener en cuenta que cuando una persona está enferma, toda la familia y todo el grupo y la institución también lo está. Y entonces quiero hacer este comentario con toda intención para señalar especialmente que este curso que nosotros estamos proponiendo no solamente va a tratar de todos estos temas en el ámbito científico y del conocimiento al último nivel por una serie de profesionales elegidos pues por su experiencia y por su conocimiento. Realmente eso, para quien está interesado, es relativamente fácil de encontrar en la literatura científica y a través de congresos y seminarios científicos. Es verdad que hemos hecho un intento de facilitar eso para el profesional de la salud que está interesado y actualizar este mundo que, como estamos diciendo, está en cambio en este momento. Pero no solo eso, quiero señalar muy en especial el que esta actividad está también enfocada al propio paciente y a su familia y a los cuidadores. Y hemos tratado de traducir, dicho sea así entre comillas, todo este bagaje científico para que cualquier persona sin conocimientos especializados, que cualquier familiar, que cualquier cuidador tenga acceso de una manera entendible a todo este ámbito que, como decimos, es tan interesante, es tan profundo, es tan variado, como tú acabas de señalar en todos esos puntos que has mencionado, que
resulta difícil realmente para una persona común que se vea envuelto en una situación de este estilo el poder disponer de tanta información tan compleja, con tantas relaciones y con tanto cambio del conocimiento como estamos en este momento. Lo que podemos leer o estudiar de hace 3 años o 4 o 5 o lo del año pasado, ahora ya en este momento se ha quedado antiguo. Y para nosotros es muy importante el desarrollar esta parte que está dirigida especialmente a cualquier tipo de persona, ya digo que sea el propio paciente o su familia, los cuidadores o las instituciones que se encargan de atenderlos, como objetivos casi principales, te diría yo, junto al profesional sanitario, en otra versión de cada uno de los temas, pero traducida a el nivel de conocimiento y la jerga que le corresponde a cada cual. Y entonces sí, por ejemplo, este primer punto que tú acabas de señalar, uno de los puntos que son difíciles de encontrar en la corriente principal o convencional de conocimiento, nos estamos refiriendo a la patología perinatal. No la patología, sino sencillamente la manera en que a lo largo de la vida somos capaces de desarrollar una serie de patrones de respuesta desde el punto de vista fisiológico, nuestras defensas, nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino, cómo funciona nuestro cerebro, neurotransmisores, el comportamiento, etcétera, etcétera. Y hoy sabemos que todo eso se elabora principalmente en las muy primeras etapas de la vida. A lo largo de la gestación, en el momento del parto y en los muy primeros años de vida. Es ahí donde vamos a recibir una serie de mensajes, de patrones que nos van a acompañar durante toda la vida, también en el adulto y también en la persona mayor, y también van a determinar la forma de envejecer y también van a determinar la manera de enfermar. Si tenemos predisposición a desarrollar una enfermedad autoinmune o un cáncer o una enfermedad neurodegenerativa, todo eso va a estar ligado desde ya a nuestros orígenes, al principio. Y lo que llevamos y nos acompaña son esos patrones perinatales que son tan importantes de conocer y tan importantes de atender desde las primeras etapas de la vida. Cuando hablamos de enfermedad neurodegenerativa, hoy la ciencia nos ha hecho ver y aprender que la enfermedad empieza mucho tiempo antes de cuando se manifiesta. Estoy hablando de décadas, quizás 20, 25, 30 o 40 años, y no es exagerado decir que la enfermedad empieza a desarrollarse desde el mismo momento del nacimiento. Entender esto cambia mucho la perspectiva y es necesario incorporar toda esta visión a la manera en que se atiende desde la gestación una nueva vida y el desarrollo en las primeras etapas y atender la microbiota, el funcionamiento de la mitocondria o la adquisición de una serie de patrones relacionales que son los que forman parte y se desarrollan en profundidad en todo este curso que trata muy de cerca de todos estos elementos. Muchas gracias, Tomás. Y vamos al segundo punto que has mencionado un poco y tiene que ver con la salud mitocondrial. Qué interesante, ¿no? Qué interesante conocer y meterse en este micromundo de la célula para entender que nosotros necesitamos energía y esa energía procede de la mitocondria y depende de la calidad de esa mitocondria. La calidad de esta mitocondria va a ser fundamental para que nuestras células pues se rejuvenezcan, tengamos una mejor longevidad. Y hay un dato muy interesante que preparando esto intentaremos, como siempre, que el lenguaje utilizado pueda entenderlo cualquier persona. Cada 8 días, o sea, en la vida media de una mitocondria son 8 días aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la oportunidad, si hacemos las cosas bien, de que las nuevas mitocondrias sean de calidad y que nos renovemos.
Eso es. Pues la mitocondria, en este lenguaje que queremos hacer llegar para poder compartir con todos, es el motorcito que tenemos en el interior de cada una de nuestras células. Cientos, miles de pequeños motores dentro de cada célula de acuerdo a la actividad energética que desarrollan. Una célula muscular tiene una gran cantidad de mitocondrias porque necesita mucha energía. Pero una célula nerviosa, una neurona o una célula glial, un astrocito, en nuestro cerebro desarrolla una actividad frenética. Y esta es otra de las líneas maestras de nuestro mensaje a lo largo de todo el curso, que es la forma de entender cómo cualquier tipo de célula en el organismo está desarrollando su función. Porque eso nos da una visión completamente diferente del estado de salud y enfermedad. Porque eso nos hace poder entender cómo hay un continuo entre, por ejemplo, el envejecimiento y la enfermedad neurodegenerativa. Pero no solo eso, sino también la enfermedad metabólica, o la enfermedad inflamatoria, o autoinmune, o el cáncer. Porque hoy sabemos que dependiendo de la manera en que deje de funcionar ese motorcito, la mitocondria, y cómo nosotros la cuidamos o la lesionamos, una dieta insalubre la va a deteriorar mucho, el sedentarismo también, asimismo los medicamentos, algunas infecciones van a estropear ese motor que va a ser el que va a estar en relación con lo que conocemos técnicamente como disfunción mitocondrial. Y esa disfunción mitocondrial está en la base misma del desarrollo del Alzheimer u otra enfermedad neurodegenerativa, pero un gran grupo de enfermedades distintas, incluyendo el envejecimiento. Y eso hace que poner el foco sobre cómo cuidamos, sobre cómo mimamos, sobre cómo desarrollamos nuevas piezas de ese motor, sobre cómo tenemos la capacidad de dirigirnos a través de la dieta, del sueño, de la microbiota, del ejercicio y de tantas otras cosas, a lo que es la fuente, a lo que es la base, que luego vamos a ver en forma de esa alteración avanzada en un tejido, en un cerebro alterado o con el microscopio en las placas de beta-amiloide. Pero eso es solamente una zona distal de todo un proceso que tiene su origen, entre otras cosas, en la disfunción mitocondrial. Por eso la mitocondria es una de las grandes estrellas de este curso. Sí, recordemos también que el 25% de la energía que el organismo genera es utilizada por el cerebro. Claro, cualquier patología a ese nivel va a repercutir y va a dar fallos cognitivos, fallos en la neurotransmisión, etcétera, etcétera. Vamos a por el tercer punto. Vamos a por el tercer punto, que es muy interesante. Hace poco en una radio lo escuchaba y decía si tuviera que decirle a alguna persona, ¿no?, que tiene Alzheimer o está en principios de Alzheimer o algún familiar que está preocupado, este hombre decía que haga ejercicio físico, el ejercicio aeróbico. Limpia los tóxicos, contribuye a generar mitocondrias nuevas de calidad, contribuye al proceso de autofagia, tan interesante, que ahí hay un punto maestro, estimula la producción de lo que se llama BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, y esta proteína va a estimular la producción de nuevas células cerebrales. Y este BDNF activa genes que desarrollan nuevas células y nuevas vías cerebrales, que claro, la salud cerebral depende de todo eso. El ejercicio. Claro, el ejercicio físico. A mí me gustaría destacar, ligado al ejercicio, otra de las grandes cualidades emergentes que van apareciendo conforme nos vamos conociendo a nosotros mismos, a nuestra fisiología y a nuestra manera de enfermar. Y es nuestro propio empoderamiento. ¿Qué cosas son las que dependen de nosotros y cuáles no? Vamos a imaginar por un momento que esos anticuerpos monoclonales a los que hacíamos referencia al principio fueran eficaces. Ya estamos viendo que no es así y se han desarrollado decenas de medicamentos diferentes
que en principio han generado mucha expectativa y después no la han cumplido. Pero supongamos que uno de esos tratamientos fuera eficaz. Tú has comentado antes, Miguel Ángel, sabemos que a partir de los 80 años, así está calculado en Estados Unidos, por ejemplo, más del 50% de las personas van a tener algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Y estos tratamientos cuestan decenas de miles de dólares o euros, lo cual sería inaplicable desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico. Y sin embargo, cosas que están a nuestro alcance, como son la dieta, el sueño, el manejo del estrés o el ejercicio físico, que han mostrado de una manera clara evidencia científica y un efecto tan alto o superior, lo quiero recalcar, a muchos de los medicamentos que en este momento se están utilizando y que tienen la capacidad de producir un margen de beneficio de un 2, un 3% en las escalas que lo miden, de un 70 o un 80%. El ejercicio físico es una manera de poner en movimiento nuestra farmacopea interna. Mover un músculo es liberar una gran cantidad de sustancias a la sangre que tienen efecto a nivel metabólico, a nivel neural, por supuesto, a nivel inmunitario, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de la mitocondria, porque es una manera de producir nuevos motorcitos. A la vez que tú los utilizas, lo que haces es fortalecerlos y producir un movimiento que tiene una continuidad. Entonces el ejercicio físico es uno de los grandes pilares que nos mantienen en estado de salud y en estado de enfermedad. Y da igual qué tipo de enfermedad sea, y ahora ya lo entendemos, porque lo que estamos haciendo es potenciar la calidad energética de funcionamiento. Y entonces, ¿de qué hablamos? ¿De cáncer o de enfermedad autoinmune? ¿O de enfermedad neurodegenerativa? ¿O de envejecimiento? El ejercicio físico, tanto entender cuáles son el grado de funcionamiento y de beneficio a un nivel teórico, pero no basta con eso. Nosotros lo sabemos, tú también lo sabes, Miguel Ángel. No basta con dar la recomendación al paciente o a una persona que quiere mantener un estado saludable. Eso requiere un apoyo. Hay que acompañar a la persona dependiendo del grado de ejercicio que puede hacer. Una persona mayor no es igual que una persona joven. Una persona que tiene un deterioro ya físico necesita un apoyo, una guía. Hay que acompañar a la persona en ese caminito y ir ganando poco a poco. Al principio la persona puede estar muy cansada o puede que no sepa qué es lo que tiene que hacer o cuál es la manera correcta de hacerlo, sin lesionarse o sin hacer algo. A veces nos vamos al extremo contrario y es hacer un ejercicio exhaustivo. Eso no está recomendado porque va a producir unos efectos contrarios a los que deseamos. Entonces este es un capítulo muy amplio para desarrollar con detalle y muy potente, tanto, no, más que los anticuerpos monoclonales. Nuestro gran medicamento, el ejercicio, la importancia de la frecuencia, de la personalización y del acompañamiento. Muchas personas, yo que me manejo en el mundo de la fisioterapia, les cuesta al principio, pero si los acompaña y van haciendo y ellos notan que les repercute para bien, luego mantienen este hábito. Así que es genial acompañarlos con mucho cariño y adaptando a su propia biografía, ¿no? Y a su propia edad. Cuarto capítulo, muy interesante también, la nutrición de protección neuronal. Recordemos que el 70% de nuestro cerebro es graso, por tanto el combustible principal tiene que ser grasas, pero no cualquier grasa. Son las grasas saludables y no las grasas industrializadas. El consumo de azúcares hay que disminuirse. Los alimentos de alto índice glucémico está estudiado que disminuyen el factor neurotrófico del cerebro. Y también, acompañando con la nutrición, serían los ayunos y la autofagia. Bueno, todo un mundo, Tomás. Bueno, fíjate qué bonito es y empezamos ya a ir haciendo una pequeña red entretejida en donde una cosa de la que incorporemos va a tener efecto sobre otra y la otra sobre la siguiente.
Y por ejemplo, estamos hablando de ejercicio físico antes y ya hemos dicho que es una manera de potenciar el funcionamiento de la mitocondria. Ahora estamos hablando de nutrición, pero nutrición es hablar de metabolismo y metabolismo de mitocondria. Y cuando hablamos de neuroprotección a través de la nutrición, de lo que estamos hablando primero es de no hacer daño. Es decir, ¿por qué se han incrementado de una manera tan notable a un nivel epidemiológico la cantidad de enfermedad degenerativa en general? No solo neurodegenerativa, sino metabólica, cáncer, etc. Una de las cosas que explican esta forma de encontrar enfermedad en el mundo occidental es justamente la nutrición. Por supuesto que conforme vamos teniendo la capacidad de cumplir más años, es más fácil que algunos de los sistemas orgánicos vayan fallando. Pero justamente por eso es necesario que tomemos conciencia de la importancia de cuidarlos. Porque si todo va bien, en nuestros días vamos a vivir mucho más, o un poquito más al menos que nuestros antecesores. La nutrición es una de las claves que tanto puede hacer daño como nos puede ayudar a protegernos. El capítulo de neuroprotección está ligado al funcionamiento metabólico de la mitocondria, tanto con aquellas cosas que hacen que la combustión sea imperfecta y la liberación de radicales libres, que hoy sabemos que están en el contexto de inflamación y de la producción de esa placa de beta-amiloide, como todo lo contrario, la manera de mimar los tejidos, la forma de poner en marcha mecanismos fisiológicos, metabólicos, que sean beneficiosos, como la autofagia o la manera de complementar el funcionamiento del sistema inmune o del sistema endocrino. Todas esas cosas están muy ligadas a la nutrición, que es uno de los grandes capítulos a desarrollar en este curso, porque se lo merece y porque es una de las claves que forma red con el ejercicio, con la mitocondria, con la microbiota, con el desarrollo del tejido cerebral, con el desarrollo del estado psicológico, con el manejo del estrés, con el sueño y con muchas cosas más. Así es que se trata de hacer red. La nutrición es un cable fundamental que le da consistencia a este tejido. En el curso, la doctora Isabel Verastegui, que es licenciada en anatomía patológica y experta en nutrición, y os adelanto 4 puntos que luego ella va a profundizar con mucha maestría. Verduras y aporte de vitaminas y minerales, verduras ecológicas, evidentemente, grasas saludables como el omega 3 a través del aguacate, del pescado azul, disminuir las grasas trans o industrial, que Isabel va a explicar qué significa una grasa trans, el proceso de hidrogenización. A veces, cuando aparecen en el mercado, hay que tener muy en cuenta las trampas, ¿no?, comerciales. Grasas vegetales, cuidado, son grasas industrializadas, ¿no?, también. Y el cuarto punto serían aminoácidos de alto valor biológico, porque recordemos que los neurotransmisores, tan importantes en la comunicación nerviosa, pues necesitan de estos aminoácidos para formarse. Pero ya se profundizará en ello con la gran maestra Isabel. El quinto punto, Tomás, el estrés. Es el gran caballo de batalla, ¿no?, de este siglo XXI en este estilo de vida occidental. El estrés crónico, el cortisol, que Jorge Carvajal nos cuenta, otro gran maestro que nos acompañará en el curso, que nos amputa el árbol dendrítico. Las dendritas serían como las ramas de un árbol. Dice Jorge que el árbol, lo más importante de un árbol, si lo comparamos el cerebro con un árbol, sería que tuviera muchas ramas, y eso es un indicativo de salud cerebral. Eso es. ¿Cómo podemos vigilar, gestionar el estrés? Es complicado en el mundo en el que vivimos. Claro. Estaría bien recordar, al hilo de lo que estás comentando, cómo cuando se estudió el cerebro de Einstein, buscando algo completamente diferente a lo que tenemos los demás y buscando alguna clave, un núcleo cerebral que estuviera más desarrollado, otro tipo de estructura, y sin embargo eso no apareció. Resulta que el cerebro de Einstein y el de cualquiera de nosotros en su composición era bastante parecida. Pero con el paso de los años y con un estudio más detallado,
se vio cuál era realmente la diferencia tanto del cerebro de Einstein como de cualquier otro genio creativo, investigador, etc. Y es justamente la capacidad de conexión, de interconexión. Las dendritas, la capacidad de elaborar una serie de relaciones por decenas de miles que cada una de las células tiene la capacidad de establecer con cualquier otra. Efectivamente, en esta vida un poco de locos que todos llevamos en nuestros momentos, hay algo que está muy presente, que es el estrés. Y el estrés nos explica a un nivel fisiológico cómo se producen una serie de cambios en todo nuestro organismo. Hoy conocemos lo que se llama el eje del estrés, que nace desde nuestro cerebro y llega a nuestro cuerpo. Desde el hipotálamo a la hipófisis y al adrenal se ponen en marcha una serie de mecanismos, las hormonas del estrés, los corticoides, la adrenalina, etcétera, etcétera, que tienen la capacidad de manejar todos los sistemas orgánicos. Sistema inmune, sistema endocrino y sistema nervioso muy en especial. El estrés es algo que viene desde fuera a implicarse en nuestra fisiología de una manera directa a través de este eje del estrés. Y por eso, una vez más, el estrés vuelve a formar parte principal de esta red que estamos dibujando, en donde es necesario el prestar atención a la otra cara de la moneda del estrés. Vamos a seguir viviendo con estrés, tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, una sociedad muy difícil y complicada, el cambio climático y tantas otras cosas. Y eso va a seguir estando ahí. Y sin embargo, necesitamos poner cada día, no solo el fin de semana o cuando nos vamos de vacaciones, la otra cara de la moneda es la respuesta de relajación. La respuesta de relajación es una manera de equilibrar nuestro sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. Es una manera de hacer llegar a cada tejido, a cada órgano, lo que requiere desde un punto de vista de regulación y equilibrio. Y no ya solo el tejido, sino la persona. Necesitamos poder vivir en paz, con tranquilidad. Necesitamos poder desarrollarnos a nosotros mismos y a nuestro grupo, a nuestra familia y nuestro entorno. Y eso requiere de una manera imprescindible un estado de relajación. En estrés perdemos nuestras capacidades. En estrés perdemos nuestras raíces y nuestras ramas. En estrés nos perdemos a nosotros mismos. Y el estrés es uno de los elementos principales a atender en una persona que está en un momento complicado y difícil, como es a alguien que le han diagnosticado una enfermedad neurodegenerativa, y no digamos nada a la familia, el entorno y el cuidador, que tiene que no solo prestar atención a toda esta parte en el paciente, sino muy importante, en sí mismo. Necesitamos cuidar al cuidador y necesitamos cuidar su grado de estrés. Y esto tiene implicaciones, como está bien estudiado, en la manera en que el tratamiento y su eficacia le va a llegar al propio paciente. Así es que bueno, del estrés podríamos estar hablando mucho tiempo, y de lo que se trata no es de hablar, es de hacer. Y por eso esa parte tan importante que quiero aprovechar ahora para comentar en nuestro curso, que es la parte práctica. No solamente contarlo, sino hacerlo. El yoga, pilates, la meditación, el despertar ese estado de relajación y el calmar el motor acelerado interno que todos llevamos, es una manera de hacer salud, y es una manera que desde el punto de vista terapéutico, así está estudiado y así está comprobado, tiene una serie de efectos beneficiosos también en enfermedad neurodegenerativa. Muchas gracias, Tomás. Ya te has adelantado un poco al siguiente punto. Es un punto que realmente cuando hemos hecho esta revisión a nivel personal me ha dado un punto de reflexión y conciencia. Los ritmos, las pausas, el respeto, ¿no? y alinearnos con los ritmos circadianos, ¿no? La naturaleza tiene sus propios ritmos y nosotros somos también parte de la naturaleza. Y la regulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? La cronobiología
¿Qué importancia tiene? ¿Verdad, Tomás? Pues de nuevo, es como si dentro de esta red que estamos dibujando, así con trazos gruesos, con pinceladas, solo para hacernos una idea, va a ser de nuevo una de las cosas que envuelven todo este sistema en armonía o en disarmonía. Realmente esos ritmos de los que tú nos estás hablando marcan sin duda una forma de entender la enfermedad como una disritmia. Y ahí está todo este conocimiento emergente de la cronobiología, que es la forma en que nuestro cuerpo se está adaptando al día y a la noche, pero a cada estación del año, o cómo el cambio climático nos está afectando, cómo una persona es más sensible cuando llega la primavera o el otoño, o cómo se pierde el sueño con el jet lag y con él todo el sistema inmune y su funcionamiento y el metabolismo y todo lo demás. Por eso, esta parte de cronobiología es una de las que tenemos que incorporar sin ninguna duda en la forma de cuidarnos y en la manera de incorporar tratamientos nuevos más eficaces que tengan la capacidad de regular el funcionamiento de todos los tejidos y muy en particular del sistema nervioso, a través de esa glandulita que es la pineal, y tanto de forma natural saber qué estamos haciendo con la luz artificial o con las pantallas del móvil o del ordenador, pero cómo la podemos cuidar también desde el punto de vista de acercarnos más a los ritmos naturales, o cómo podemos poner pequeñas ayudas de regulación de este sistema, con suplementación, con la melatonina o con algunas otras cosas naturales muy fáciles de usar. No son medicamentos, sino cosas que no tienen efectos secundarios y nos dan la capacidad de recuperar el ritmo, bailar al ritmo de la canción. Cuando perdemos el ritmo, entonces las cosas no van a funcionar bien. Necesitamos cantar nuestra canción, la de nuestro cerebro, la de nuestro corazón, y esa es una manera de generar salud. Así es, Tomás, vivir en coherencia. Nos pasa a muchos sanitarios, ¿no? Que esta pasión a veces nos olvidamos que nosotros también tenemos que descansar y tenemos que transmitir a los pacientes también este descanso. Muchas personas van a la naturaleza, tienen la necesidad de ir a la montaña, a la playa, no saben nada de cronobiología, pero sin querer van allá porque de alguna manera se van a sincronizar con lo que ellos necesitan en sus vidas, ¿no? Bueno, el siguiente punto, el séptimo, ya nos estamos acercando a la parte final. Ese es un punto realmente también maestro. Jorge habla de que somos arquitectos de nuestro propio cerebro y es gracias a la neuroplasticidad y la importancia de la conectividad neuronal. El otro día en la radio, en este mismo programa, hablaban de los taxistas de Londres. Ellos, para obtener su certificado, ¿no?, de poder circular por allá y tener la licencia, tienen que aprenderse todas las calles, pero sin GPS. Y uno de los exámenes es: tienes que ir a tal sitio, y ellos tienen que pensar cuál es el recorrido. Pues todo este trabajo ahora se está viendo 20 años más tarde, que estos taxistas tienen muy buena salud cerebral. Bueno, todo un mundo. Eso es. La manera en que estos taxistas desarrollan esa parte de nuestro cerebro que nos permite orientarnos y mantener una estructura de orientación es una forma muy bonita de entender cómo cada uno de nosotros tenemos la capacidad de desarrollar de una manera dirigida diferentes partes de nuestro cerebro. Y lo contrario, también podemos activar áreas de nuestro cerebro que nos producen malestar o miedo. Basta con rememorar el recuerdo de una situación complicada o difícil o traumática para que esa parte de nuestro cerebro se active. La parte muy interesante ligada a neuroplasticidad es disponer del foco de atención como una manera de desarrollar diferentes partes de nuestro cerebro. Y así podríamos trabajar la atención, la concentración, la memoria, diferentes áreas de conciencia corporal, en trabajos que están especialmente diseñados para ello, el área de las emociones o incluso nuestro propio desarrollo personal.
técnicas de respiración, de relajación, de trabajo energético, la meditación, el trabajo desde el punto de vista emocional, de todas esas cosas que nos han pasado hace mucho tiempo, como la gente suele decir en la consulta, oh no, eso ya pasó, hace mucho tiempo. Pero hoy sabemos que con las técnicas apropiadas, cuando abrimos la ventanita, emerge todo aquello que no se integró en su momento y que está a la espera de ser integrado. Neuroplasticidad es aprendizaje. Podríamos aprender a tocar un instrumento nuevo o cualquier otro tipo de actividad y eso lo vamos a desarrollar gracias a la parte de neuroplasticidad. Y cuando esa capacidad la perdemos, con ella perdemos la capacidad de aprender y la capacidad de continuar nuestro propio desarrollo como personas. Así es que ahí tenemos otro gran foco donde prestar atención para disfrutar, para hacer. Es de abajo arriba, no es de arriba abajo. No basta con entenderlo, entonces no tenemos nada. Necesitamos enraizar, necesitamos encarnar, necesitamos vivir y experienciar. Y esa es la manera real. También imaginar, también poner en marcha las capacidades que tenemos de neuroplasticidad a través de nuestro propio desarrollo. Y todo eso está ahí a la espera para que lo pongamos en marcha y que continuemos nuestro camino de una manera con sentido y con luz. Jorge comentaba que si estos taxistas, por ejemplo, si comieran saludablemente, si hicieran ejercicio, todo eso no solo es aprender ese listado. Si tiene un buen combustible, si hace ejercicio, si medita, pues este cerebro tendrá más facilidad para tener esta conectividad y esta calidad cerebral, ¿no? Que es tener una neuroplasticidad saludable, ¿no? El siguiente punto, y ya está conectado con lo que has dicho, hay todo un capítulo dedicado a la meditación como práctica, lo hace Albert Talar, y también Sergio Banades habla de la meditación, nos invita a hacer una meditación guiada. ¿Qué importancia tienen las terapias cuerpo-mente y qué beneficios tan importantes tiene la meditación, el yoga, el qigong para la atención, para realmente habitar nuestro cuerpo, porque a veces estamos demasiado en la mente? Claro, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y cuando vamos dibujando esta red a la que estamos haciendo mención una y otra vez, y tú tiras de un hilito, toda la red se mueve porque todo está relacionado. Aquello que es capaz de dar auténtica coherencia, de dar sentido, de dar significado, de permitir que el camino que vamos haciendo vaya disponiéndose a favor de la propia persona, ese es el mundo de la conciencia. Y ese es el ámbito que pertenece a la meditación y a todo aquello que nos permita hacer tanto nuestro trabajo interior como también nuestro estado de conexión con la naturaleza, con los animales, con todo el planeta o con las estrellas. Y no estoy exagerando. Ahí hay una serie de capacidades, la punta de lanza evolutiva de la humanidad en la que nos encontramos, que está esperando ser desarrollada. Y contamos también con las herramientas y la tecnología del espíritu y de la conciencia que nos permite avanzar en ese camino. Y por supuesto que eso no podía faltar en nuestro curso. Podría ser que la enfermedad nos venza, pero no el espíritu. Podría ser que estemos pasando un mal momento y que las cosas sean de verdad difíciles, pero vamos a tener siempre, siempre, siempre dentro de nosotros la capacidad de conectar con la tranquilidad, con la paz y con la alegría. Eso no nos va a abandonar nunca, aunque alrededor las cosas se muevan muy rápido. Y ahí se puede hacer un senderito que nos permita conocer el camino para llegar a esa parte nuestra esencial. Y llegamos a la novena clave, a la novena oportunidad de intervención. Preparando el curso hace unos meses, en la que se conformaba toda la información, tanto teórica como práctica, un día bajando por el ascensor te preguntaba si el sistema nervioso nos hablara, ¿qué nos pediría, no?
y me dijiste, pues le gusta mucho la paz. Y le gusta también estados no ordinarios de conciencia. Yo creo que ligado a esto, o experiencias realmente extraordinarias, ¿no? Hay dos cosas importantes. Esta paz que está relacionada con la paz con uno mismo, con la paz familiar, con la familia, a nivel profesional, a nivel político, con el vecindario, con los amigos, tener la conciencia tranquila y realmente allá donde tú te muevas, pues vivir experiencias realmente que te llenen, ¿no? Que te toquen el corazón, ¿no? Claro. La paz es otro de estos armonizadores, tanto de los tejidos, y por eso una manera de conseguir un ritmo agradable, un ritmo armónico, un ritmo suave, es una manera de poner paz. Pero para cada uno de nosotros, si eso lo aplicáramos a nuestro trabajo, lo aplicáramos a nuestra familia, a nuestro estado de salud o a la manera en la que nos desempeñamos en la sociedad, todas esas cosas tienen algo en común. Lo que todos estamos buscando, lo sepamos o no, es poder estar en paz. Y esa paz tiene sentido, porque es la manera de evolucionar a través de una serie de estados que también tienen sentido. Pero en nuestro desarrollo evolutivo vamos a ir pasando por una serie de etapas, al principio de la vida, los miedos, los ancestros, y conforme vamos avanzando la actividad y la consecución de metas y los objetivos, y de forma natural y en una persona mayor, le llega el momento en el que alcanza un estado superior al de la consecución de objetivos y la lucha en la batalla cotidiana. Y ese es el trabajo interior, y esa es la forma de meditación, y esa es la manera de encontrar tranquilidad dentro de nosotros, y esa es la forma de dar paz. Y esa es la manera natural de conseguir una evolución que tenga una dinámica con sentido. Ese significado es el que le damos a nuestras vidas a lo largo de una serie de etapas. Y en una persona mayor que trata de encontrar su encaje a través de la actividad o de mantener aquellas otras cosas que ahora ya no puede, o de despedirse de ellas con dolor y con duelo, del trabajo o de la actividad, porque el cuerpo ya no lo permite, porque hay una molestia, hay un dolor, hay una enfermedad, hay una lesión. Ninguna de esas cosas limita aquello que es más importante desde el punto de vista del sentido y el significado, que es alcanzar paz en nuestro interior. Eso tiene todo el sentido y, de nuevo, esa es una manera de desarrollar nuestras mejores capacidades, y a ello también le hemos prestado atención en este curso como una manera de compartir o de dar pistas o de acompañar a la hora de que cada cual pueda mantener el curso de su camino. Y ya entramos en el último punto, muy ligado a este anterior. Hay todo un capítulo dedicado a la espiritualidad, ¿no? Muchas veces nos encontramos, ¿no?, en consulta o en personas que conocemos alrededor, ¿no?, que o siendo joven o siendo mayor, como que piensan que su vida no tiene sentido. Yo soy muy optimista y pienso que cualquier persona, haya lo que haya pasado en su vida, cada uno tiene su historia, tiene como una oportunidad de darle sentido a su vida. Y como bien dice Jorge Carvajal, cuando una persona llega a sus últimos años, con toda esa experiencia, cosas buenas y cosas no tan buenas, ese aprendizaje puede ponerlo al servicio y puede compartirlo. Y hay personas que cuando llegan a la jubilación, pues parecen que mueran en vida, ¿no? Yo creo que es una invitación a que no hay edad para realmente levantarse por la mañana y darle sentido a ese día, ¿no? Eso es. Eso es. Fíjate, Miguel Ángel, que lo que estamos haciendo, desarrollando estos puntos, es ese viaje que va desde el nacimiento y desde todo lo que hemos contado de la relación perinatal,
que por cierto empieza mucho antes de cuando nacemos, porque ahí están nuestros ancestros y ahí está la epigenética que nos hace recoger todo aquello que nuestros abuelos y bisabuelos y muchas generaciones anteriores ya recogieron. Y a lo largo de toda nuestra vida llegamos al momento en el que quizás al final, si todo se ha ido desarrollando de acuerdo a lo esperado, vamos a desarrollar aquello que le da sentido a todo ese periplo. Ahora es el momento de encarar lo mejor de la vida, incluyendo la muerte, incluyendo aquello que nos da sentido, incluyendo aquello que es la exploración del ámbito de la conciencia, aquello que de verdad nos va a permitir el establecer a lo largo de toda nuestra vida un desarrollo que nos permita haber encontrado sentido. Eso, de nuevo, no es algo que ocurra de manera espontánea, sino que requiere darnos cuenta, es esa parte metacognitiva que nos permite como seres humanos poner una intención, un sentido.